Bien, el tema de la clase de hoy es transformadas de Laplace. Si ustedes recuerdan, la clase pasada vimos la transformada de Fourier. La transformada de Laplace es otro operador matemático que transforma una función en un dominio T en otro dominio S. Así como la transformada de Fourier transforma en el dominio de tiempos una función al dominio de frecuencias, la transformada de Laplace transforma a otro dominio que le llamamos S. Una de las grandes utilidades de la transformada de Laplace es la resolución de problemas de valores iniciales. Si yo tengo un problema de valor inicial en un dominio, a través de una transformada de Laplace lo puedo convertir en un problema algebraico mucho más sencillo de resolver. Obtengo la solución de ese problema algebraico y con la transformada inversa de Laplace obtengo la solución del problema de valores iniciales. O sea que este sería el ciclo de trabajo con la transformada de Laplace. O sea, tengo un problema en un dominio, supongamos que es una ecuación diferencial con valores iniciales, lo transformo en una ecuación algebraica, resuelvo y con esa solución, aplicando la antitransformada o la transformada inversa de Laplace, obtengo la solución del problema general o del problema inicial. La transformada de Laplace se define como una integral impropia o sea, que mi transformada de Laplace de una función f de t, que le vamos a llamar f de s, es una integral impropia entre 0 e infinito de la función que quiero transformar en t multiplicada por e a la menos st. Esta, como es una integral impropia, para que la transformada exista tiene que converger. Y acá están las condiciones de convergencia. La primera condición es que f es continua a trozos en el intervalo 0 e infinito. O sea que puede ser f funciones distintas en distintos tramos, que puede tener salto de una f a otra función en un punto determinado n, pero los límites laterales tienen que existir, aunque no necesariamente tienen que ser iguales. Eso es lo que se denomina función continua a trozos, y luego que f sea de orden exponencial, es decir, que existen dos números m y a tales que f de t es menor que m por e a la at. El módulo de f de t es menor que m por e a la at para todo t mayor que 0. Estas son las condiciones de convergencia de la integral impropia. Vemos dos ejemplos sencillos. Si yo quiero transformar la función constante 1, f de t igual a 1, calculamos la integral impropia entre 0 e infinito de 1 por e a la menos st diferencial de t. Esta integral es menos 1 sobre s por e a la menos st entre 0 e infinito, y me da como resultado 1 sobre s.
En algún momento voy a ir rápido con las integrales, pero si las quieren verificar ustedes, porque son integrales que son cálculos de otras materias, son integrales, la mayoría sencillas, cualquier duda me avisan. O sea que la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1 es 1 sobre s. Generalmente se le llama con la letra f o g, o si la función se llama f minúscula de t, la transformada de Laplace se llama f mayúscula de s. Es la notación que usamos, o sea, letras mayúsculas y variable s. Supongamos que yo quiero la transformada de Laplace de e a la menos t. Entonces, la transformada de e a la menos t, disculpen que acá puse 1, es la integral, acá sería e a la menos t, entre 0 e infinito de mi función que quiero transformar por e a la menos st, que es de la definición de la transformada de Laplace por diferencial de t. Como acá tengo producto de potencias de igual base, me queda de esta manera el integrando. Por lo tanto, como el factor que multiplica t en el exponente es s más 1, ese sería el valor de la transformada. Pero acá está el cálculo de la integral y me queda que el valor de la transformada es 1 sobre s más 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Si voy muy rápido me avisan. Hasta ahora son integrales. Lo que tienen que ver es que son integrales impropias, las condiciones de convergencia. Y ahora vamos a ver enseguida las propiedades de la transformada de Laplace. Hay una función que es muy útil, que se llama la función escalón unitario o función de Heaviside. La función de Heaviside se define de la siguiente manera. Para h de t, vale 0 si t es menor que 0 y vale 1 si t es mayor que 0. Quiere decir que esta función como ustedes pueden ver, es un escalón que tiene valor 1 y el escalón está en la abscisa 0. ¿Se entiende gráficamente lo que es la función? Ya les voy a mostrar un gráfico en la próxima diapositiva. Al escalón lo puedo desplazar a. Entonces, si yo tengo la función de Heaviside, t menos a, h de t menos a, va a valer 0 para t menor que a y va a valer 1 para t mayor que a. Quiere decir que esta función h de t menos a está desplazada a unidades. O sea que el escalón no está en la ordenada 0, sino que está en la ordenada a. Bueno, acá yo puse que este tipo de funciones, por ejemplo, si yo multiplico una función g por h de t menos a, para t menor que a la función se anula, porque como esto vale 0 para t menor que a, lo anula esto, y para t mayor que a, la función va a valer g, porque va a ser g por 1. O sea que para t mayor que a, la función va a tomar el valor g multiplicada por 1. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, profe. O sea que la función de Heaviside me sirve para prender o apagar funciones en distintos tramos. Ya enseguida vamos a ver lo que se llama un pulso y ya van a ver cómo me sirve para apagar o prender funciones en distintos tramos. Bueno, acá está la función de Heaviside, h de t. Observen que para t menor que 0 la función es 0 y para t mayor o igual que 0 la función vale 1. Y si fuera h de t menos a, la contrahuella del escalón, el salto, se desplaza hasta el punto A. ¿Hasta acá me van siguiendo bien? O sea, hemos definido una transformada de Laplace, que es una integral impropia. Hemos hecho dos ejemplos de transformadas bastante simples. Los más difíciles se los dejamos para el examen. No es un chiste. Definimos la función de Heaviside o escalón unitario. Ahora vamos a ir hablando un poquito de las propiedades de la transformada de Laplace. Y vamos a hacer algún ejemplo con una ecuación diferencial. Bueno, en esta placa puse la primera propiedad de la transformada de Laplace, que es la linealidad. Recuerden que la integral, como la transformada de Laplace es una integral, la linealidad es una propiedad del operador integral, o sea que la integral de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales de esas funciones. Por lo tanto, la transformada de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las transformadas de cada una de esas funciones. ¿Está claro? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí. ¿La integral es una transformación lineal o es un operador lineal? Si bien en álgebra no les di yo integrales como transformaciones lineales, pero la integral y la derivada son operadores lineales, porque observa que acá vos tenés una combinación lineal de funciones. ¿La ves acá? C1, F1 más C2, F2. ¿La ven o no? Sí, profe. Bueno, vos a esa combinación lineal de funciones, si le aplica la derivada, va a ser C1 por la derivada de F1 más C2 por la derivada de F2. O sea que la derivada de una combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la derivada es un operador lineal. Análogamente, la integral de todo esto, de esta combinación lineal, la integral de C1 F1 más C2 F2, es lo mismo que C1 por la integral de F1 más C2 por la integral de F2. O sea que la integral de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales de cada una de las funciones. Otro operador lineal. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. como este operador L, la transformada de Laplace, es una integral, es lineal. Le encaja. ¿Se entendió? O sea que, Sí, profe. Sí, profe. que la transformada de Laplace, entre paréntesis, una integral de C1 F1 más C2 F2 es igual a C1 por la transformada de F1 más C2 por la transformada de F2. Eso se llama linealidad. ¿Es una transformación lineal o un operador lineal? Álgebra.
Otra propiedad, esta propiedad de linealidad se demuestra por propiedades de la linealidad de la integral. O sea que la demostración es que la integral es lineal y ya está. Otra propiedad de las transformaciones lineales es lo que se denomina el primer teorema de corrimiento o desplazamiento de frecuencias. A la función f de t, si yo la multiplico por e a la at y le aplico la transformación de la transformada de la Laplace, o sea que la transformada de la Laplace de e a la at por f de t me da una transformada de s desplazada en a. Repito, la transformada de una función f multiplicada por e a la at es igual a la transformada de f desplazada a unidades. ¿Está claro? Porque la transformada de f de t es f de s. Quiere decir que si yo a esta f de t le multiplico e a la at, la transformada se desplaza, la función transformada se desplaza a unidades en el dominio S. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea, la función transformada se desplazó. ¿Cuándo se desplaza? Cuando mi función original está multiplicada por e a la at. ¿Cuánto se desplaza? A. La demostración significa aplicarle la definición de la transformada de Laplace a esta función. Quiere decir que esta función multiplicada por e a la menos st me da la transformada de Laplace de esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea que e a la at por f de t multiplicada por e a la menos st integrando entre 0 e infinito, tengo la transformada de Laplace de esto. Como acá tengo un producto de potencias de igual base, esto es igual a e a la menos s menos a por t. Y como el factor que multiplica t es s menos a, esta integral es igual a f de s menos a. O sea que es la transformada de Laplace desplazada en a. ¿Cómo sé que está desplazada en a? Porque el factor de t está desplazado en a. ¿Preguntas? No, profe. Un ejemplo, si yo tengo la transformada de t es igual a 1 sobre s cuadrado, las transformadas yo las puedo sacar de tablas, ¿no? Pero si ustedes hacen la transformada de t por e a la st diferencial de t, les va a dar 1 sobre s cuadrado. ¿Cómo sería la transformada de e a la at por t? Esto estaría desplazado a unidades, quiere decir que el denominador quedaría s menos a al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. O sea, como a la función la multiplico por e a la at, la función esta va a quedar desplazada a unidades, quiere decir que el denominador va a quedar s menos a al cuadrado. A ver si es cierto. Perfecto. Observen que e a la at multiplica f. Entonces la transformada se desplaza a unidades.
El segundo teorema de corrimiento se llama también desplazamiento en el tiempo. Observen lo que le expliqué recién. Si yo tengo una función f y la multiplico por Heaviside, si yo tengo una función f y la multiplico por Heaviside desplazada t menos a f, la anula para t menor que a, pero la desplaza para t mayor que a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, Sí, profe. a la función f, al multiplicarla por t menos a, la anula para t menor que a, pero para t mayor que a le da el valor, la desplaza la función. ¿Está claro? Entonces, esta es la definición de la función. Por lo tanto, si yo aplico la transformada de Laplace a esta función, me queda la transformada de Laplace. F de t sería todo esto, o sea, f desplazada por h por t menos a. ¿Estamos de acuerdo? Por e a la menos st, que es la definición de transformada de Laplace por diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí. Como esta función está desplazada a unidades a la derecha, porque a la izquierda de a es 0, yo puedo cambiar el límite inferior de integración y poner a. Entonces, al cambiar el límite inferior y poner a, ya no hace falta don Heaviside acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. O sea, ya no hace falta Heaviside porque yo ya cambié el límite inferior de integración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, ahora se hace un cambio de variables. Si yo llamo lambda a t menos a, entonces, acá t, observen que es lambda más a. Por lo tanto, yo acá puedo reemplazar por lambda más a. Entonces, e a la menos st es a la menos s lambda por e a la menos sa. Me salté un pasito, pero creo que está entendible. Si t es lambda más a, e a la menos st es igual a e a la menos s lambda por e a la menos sa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. dt es igual a d lambda porque a es constante. Si yo sustituyo esto por esto, acá me va a quedar un término constante y como hice un cambio de variable, la variable nueva es lambda. Desgraciadamente no puedo poner todo en la misma diapositiva, pero me van a creer que obtengo esto. Observen que acá tendría que haber ido esta primero, porque saco afuera la parte constante de acá y me queda esta transformada de Laplace. Esto es f de s, es la transformada de Laplace de f. ¿Estamos de acuerdo? O sea que queda e a la menos sa por la transformada de s, o de f. O sea, e a la menos sa por la transformada de f. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Uno solo contesta. Profe, ¿podría volver a explicar el último paso que dijo recién? Sí. ¿Hasta acá entendiste el cambio de variables? Sí, profe, hasta ahí sí, de 10. La nueva variable es lambda. Como acá yo adentro
yo acá tenía T menos A, pero lambda es T menos A. Quiere decir que el T menos A que tenía acá pasa a ser lambda. ¿Estamos de acuerdo? Y acá saco afuera el término que tiene A porque es constante esto. Y me queda este integral. Pero si vos ves este integral, esta es la transformada de la Laplace de f. Porque en la definición decía la transformada de la Laplace de f de t es e a la menos st por f de t diferencial de t. Que a t le llame lambda no importa. O sea, esta es la transformada de Laplace de f. ¿Está claro? Nada más que con otro nombre de variable. Le cambié el nombre a la variable. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, sí. Por ahora eso, quedó más claro. esta f de s es la transformada de Laplace de f. Entonces, si a f yo la multiplico por Heaviside para apagarla en una zona menor que A, para t menor que A, y la desplazo, la transformada aparece multiplicada por e a la menos sa. Y ese es el teorema del desplazamiento. O sea, la transformada aparece multiplicada por e a la menos sa y este es el teorema del desplazamiento. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Ya me quedó claro. Muchas Sí, gracias. profe. Sí, profe. Bien, escuché 3 ahora. O sea que hay 27 que no entienden y hay 3 que sí. Bueno, vamos bien. No es chiste. Disculpa la interrupción. Es lo mismo, el otro día lo vimos eso, el teorema del desplazamiento en la transformada de Fourier también. Es exactamente lo mismo. Hicimos la misma aplicación, más o menos, o sea, lo único que varía es el nombre de la nueva variable, pero la integral no cambia porque cambió el nombre de la variable. Ya lo vimos el otro día de alguna manera. Igual. Sí, son muy parecidas. Es más, Exactamente. tienen un parentesco las transformadas de Fourier y de Claro, Laplace. exacto. Pero Heaviside actúa de la misma manera con la transformada de Fourier o con la transformada de Laplace. Exactamente lo mismo. Heaviside es igual. Ya lo vimos algo el otro día. Es porque quien te preguntó estuvo presente en la clase, ¿lo entendió? Digo, es lo Claro. mismo. ¿No? Bueno, Corta. gracias, Gustavo. Pero son parientes las dos transformadas. O sea, no son de distintas familias. Acá utilizo el teorema del desplazamiento para calcular la transformada inversa. Si bien todavía no hemos definido la transformada inversa, yo tengo una función f de s. Observen que esta es f de s. Se ve bien e a la menos 3s sobre s cubo. Y yo quiero volver a f de t. Quiero volver para atrás. Yo sé que la transformada de t cuadrado viene una tabla que es 2 sobre s cubo. O sea que observen que acá yo puedo tener un 2 sobre s cubo multiplicada por e a la menos 3s. Quiere decir que la función original mía está desplazada a 3 unidades. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Vuelvo a explicar a ver que quede claro. En el teorema del desplazamiento, la transformada de Laplace de la función sin desplazar va multiplicada por e a la menos sa, siendo a lo que se desplaza. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, si yo sé que 2 sobre s cubo es la transformada inversa de t cuadrado, si acá yo tengo un 2 sobre s cubo, si bien no tengo un 2 sobre s cubo, pero puedo multiplicar y dividir por 2 y ahí me aparece un 2 sobre s cubo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese 2 sobre s cubo va multiplicado por e a la menos 3s. Quiere decir que la función
original está desplazada 3 unidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Y esta profe. NUT está desplazada 3 unidades. Y está multiplicada por Heaviside por HT-3. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. a ver si es cierto. Acá está, observen que la transformada de t cuadrado es 2 sobre ese cubo. Entonces acá, como está multiplicada por e a la menos 3s, ese t cuadrado va desplazado 3 unidades. Va multiplicado por el Heaviside de t menos 3, y este 2 aparece porque yo les dije que tengo que multiplicar y dividir por 2 para que me quede de esta forma. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esta es mi transformada inversa. ¿Se entendió el procedimiento que hice? Qué silencio. Sí, profe, se entendió. Bien. O sea, si yo encuentro un e a la menos 3 algo, lo que multiplica al e a la menos 3 algo puede ser la transformada de alguna función desplazada. ¿Está claro? O e a la menos as multiplica a otra cosa, esa puede ser la transformada de alguna función desplazada, por el teorema del desplazamiento. Otra propiedad es el cambio de escala en el tiempo. Observen que f a la variable t la multiplico por una constante a. Acá está la transformada de Laplace, acá me falta el signo igual. Esta es la transformada de Laplace de una función cuando yo le cambio a escala al tiempo. La demostración es de la misma manera, o sea, e a la menos st por mi función diferencial de t y la integral entre 0 e infinito. Acá a at yo le llamo lambda y hago una transformación de variables, de nuevo. Quiere decir que dt es de lambda sobre a. Por lo tanto, el a, como es constante, lo voy a sacar afuera de la integral. Y acá el t va a ser lambda sobre a, que es como queda la integral. Observen que el t de acá lo reemplacé por lambda sobre a. At es lambda y dt es de lambda sobre a, pero a como es constante sale afuera de la integral. Y esto es la transformada de lambda sobre a, que es el factor que multiplica a s. ¿Estamos de acuerdo? Disculpen, s sobre a es la transformada de s sobre a, que es el factor que multiplica lambda. Y este a queda constante, por lo tanto la transformada es 1 sobre a, que es esta parte, y f de s sobre a, que es el factor que multiplica a lambda, que es la nueva variable de la integral. Entonces, de esa manera se demuestra esta propiedad de cambio de escala en el tiempo. ¿Puedo seguir? ¿O hay alguna consulta? No, se entendió, profe. ¿Se entendió, ¿No? profe? Sí, se entendió bien. Bien, sigamos. Bueno, acá está de nuevo la misma fórmula, falta el signo igual. Voy a corregir el texto y luego lo subo al aula virtual. Esta propiedad es sumamente importante, la transformada de la derivada. No les voy a decir por qué es importante. La transformada de la derivada de f es s
por la transformada de f menos el valor de f en 0. O sea, la transformada de f' es s por la transformada de f menos el valor de f0. Luego puedo calcular la transformada de la derivada segunda, que es s cuadrado por la transformada de f menos f en f0 menos s por f en 0 menos f' en 0. Y así puedo calcular la transformada de la derivada enésima, a donde aparece un factor Sn por la transformada de f menos s a la n menos 1 por f en 0 menos s a la n menos 2 por f' en 0 y así sucesivamente. Vamos a probar esta. Y les dejo para el examen esta, para que la prueben en el examen. ¿No les gustó el chiste, no es cierto? Si no, se van a dormir. La transformada de la derivada de f es igual a la integral de e a la menos st, como dice la definición, por la derivada de s diferencial, la derivada de t diferencial de t. Si yo en el integrando tengo una función, el producto de una función por la derivada de otra, ¿qué método de integración usamos? ¿No se acuerdan? Integración por partes. Entonces tengo la integral de v' es igual a v menos la integral de u' por b. O sea que apliqué acá, como tengo el producto de una función por la derivada de otra, apliqué integración por partes. Me queda v acá. Observen que esta es la u, es esta. Y como era v', b es f, entre 0 e infinito, esto me queda f de 0 negativo. Porque f de infinito toma valor 0 por este exponente negativo, y todo esto a la 0 es 1. 1 por f de 0 es f de 0. Como va como límite de integración inferior, el f de 0 va a ser negativo. ¿Está claro o no? Y me queda esta integral a donde va la derivada de esta por esta sin derivar. Observen que cuando yo integro esta, aparece la s como constante. Esta s es constante de integración. Esto ya dijimos que es f de 0. Acá falta la s, porque cuando yo derivo esto es menos s por e a la menos st. Quiere decir que esta s sale de derivar esto. Acá falta la s. Pero bueno, yo lo voy a corregir, pero observen que la transformada de la derivada es f de 0 negativo más s por la transformada de f de s, de f de t, porque esto es la transformada de f de t, multiplicada por s a la que le resto f de 0. Esa sería esta expresión, s por la transformada de f menos f de 0. Acá hay un problemita de un signo que ya lo voy a corregir en el texto. ¿Está clara cómo surge la transformada de la derivada? Sí, profe. Sí, profe. Disculpen los errores tipográficos, pero hay que
todo esto hay que editarlo y es muchísimo trabajo. Y a veces no me doy cuenta que hay un error de un signo. Y bueno. Entonces, la transformada de la derivada es S por la transformada de F sin derivar menos el valor de F en 0. Y puedo aplicar la transformada de la derivada a un problema de valores iniciales. O sea, yo tengo esta ecuación diferencial y el valor inicial que f de 0 vale 1. Observen que yo a esta ecuación diferencial le puedo aplicar Laplace. O sea, le aplico Laplace a la derivada y le aplico Laplace a f. Le aplico Laplace a 1. Entonces le apliquemos. Tengo Laplace de la derivada es S por f de S menos f de 0. Lo acabamos de probar, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Menos 4 f de S. Acá me comí una f. Creo que acá no. Menos 4 f de S. ¿Estamos de acuerdo? Y la transformada de 1 es 1 sobre S. Como lo pase a la izquierda, viene negativo. Pero f de 0 es la condición inicial de la ecuación diferencial que vale 1. Quiere decir que esta ecuación, este problema de valores de borde, o problema de valores iniciales, se ha convertido en un problema algebraico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Observen. Vuelvo a repetir. La transformada de f' es esto. Pero f de 0 yo lo tengo al valor que vale 1. La transformada de f de t es f de s, que va multiplicada por 4. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Todo igualado a 0. Reordeno esto y me queda de la siguiente manera. Entonces observe que estas dos expresiones yo le puedo aplicar con tablas la transformada inversa de Laplace. Busco las tablas y obtengo la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 4 es E a la 4t. Y la transformada inversa de esta expresión es esta expresión. Quiere decir que la suma de esto más esto es la solución de esta ecuación, de este problema. O sea, E a la 4t es la solución de esta parte y un cuarto de E a la 4t menos 1 es la solución de esta parte. Si sumo esto con esto, tengo la solución de mi problema de valores iniciales. No se Sí, está viendo la figurina. No se ve la diapositiva. Viste la primera, digamos. Ahora sí. lo que pasa es que el que no la veía era yo. Por Claro, eso la achiqué, porque ahí me tapa. Pero bueno, Ah, te tapa sí, está en la pantalla. entonces esta parte es la transformada inversa de esto. Y esto es la transformada inversa de esto. Lo puedo sacar de una tabla. En el examen se lo pedimos que lo calcule, pero acá lo pueden sacar por tabla. Entonces, la suma de esto más esto es la solución de esto. ¿Está claro o no?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dos teoremas, teorema de valor inicial y teorema de valor final. Si el límite de f de t cuando t tiende a infinito existe, entonces el límite de f de t cuando t tiende a infinito es el límite de f de s cuando s tiende a cero. Y el teorema del valor inicial, yo puedo calcular el valor inicial cuando de una función f de t cuando la transformada de Laplace es f de s. ¿Cuánto vale ese valor inicial? Vale este límite o este límite. Otro operador matemático muy interesante o muy importante para calcular transformadas de Laplace o transformadas inversas se llama convolución. La convolución de dos funciones f y g es f cambiada de variable por g a la t menos tau integrada entre menos infinito e infinito. Disculpen que acá tendría que haber puesto fg, f de t, g de t. O sea que hoy no pegué una con la nomenclatura, pero bueno, yo creo que lo entienden lo mismo. F de t por g de t, la convolución se define como la integral de menos infinito a infinito de f de tau por gt menos tau. Observen que en una función se cambia variable y en la otra es como una inversión en el tiempo de la función. Y se integra. Y ese operador se llama convolución. La propiedad importante de la convolución es esta, que la transformada del producto de dos funciones, que la transformada, observen que el asterisco acá es la convolución, que la transformada de la convolución de dos funciones es el producto de las transformadas de cada una. Esa es la gran propiedad que tiene la convolución. Vamos a algunos ejemplos. Bueno, acá dice que si las funciones son nulas para t menor que 0, la convolución queda de esta manera, o sea, cambian los límites de integración. Recuerden esta propiedad, que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas, o sea, es F1 por F2 de S. Bueno, acá hay un ejemplo. En este ejemplo se pide determinar la convolución de f y g. Este es f y este es g. Entonces yo tengo que hacer la integral entre 0 y t de f de tau por g de t menos tau. O sea, la convolución de f de t, g de t, entonces va a ser t como cambio variable es tau por g que es e a la menos 2t, va a pasar a ser e a la menos 2t menos tau, diferencial de tau. O sea, esta es la convolución de esta función con esta función. ¿Está claro? Sí, profe. O sea, integro el producto de la primera, cambio la variable, y de la segunda
es como un desplazamiento en el tiempo de la segunda, el valor de la variable tau. Observen que como la nueva variable es tau, e a la menos 2t lo puedo sacar afuera y me queda tau por e a la 2 tau diferencial de tau. Este es el valor de la integral. Entonces, esta función es la convolución ft, f por t, o f asterisco g, que es la convolución, es esta función. ¿Está claro? Sí, profe. Observen que esta integral, al ser un producto de dos funciones, me conviene resolverla por partes. Por supuesto que yo la hice. Bueno, se puede verificar que el producto de las transformadas de Laplace de f y g es igual a la transformada de la convolución de f y g, o sea, la transformada de t por la transformada de e a la menos 2t es igual a la transformada de la convolución. ¿Está claro? No se vio, profe. Sí, profe. No se vio de nuevo. No, que la achique porque no lo podía leer. Yo tengo la convolución de t y de f y g que está acá, ¿no es cierto? ¿Lo ven ahora? Sí. Bueno, esta es la convolución fg. La transformada de la convolución es la transformada de t por la transformada de f por la transformada de g que están acá. Entonces, la transformada de f por la transformada de g es igual a la transformada de la convolución. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Sí, profe. Enseguida, dentro de un par de horas, cuando estemos por la mitad de la clase, vamos a calcular una transformada inversa usando convolución. No es dentro de una hora, es dentro de 10 minutos. Ya queda poco. Pulso. Entonces vimos propiedades de las transformadas de Laplace, vimos la transformada de la derivada, vimos lo que es convolución. Ahora vemos pulso. Luego viene delta de Dirac, o pulso unitario, transformada inversa y tipo 6 de la tarde, terminamos la clase. Pulso es una función de la forma h por t menos a menos h por t menos b. Observen que tengo la resta de dos Heaviside. ¿Está claro o no? Sí, profe. Multiplicada por una función k. Yo acá le puse k constante, pero esta resta de la Heaviside la va a prender acá en el intervalo AB y la va a pagar para t menor que a y para t mayor que b. ¿Por qué? Porque si t es menor que a, suponiendo que a es menor que b, las dos Heaviside valen 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Si a es menor que b y t es menor que a, quiere decir que estoy a la izquierda de a y a la izquierda de b. Entonces las dos Heaviside valen 0. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. Sí, profe. Bien, si las dos valen 0, esto vale 0 y esto está apagado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Si T es mayor que A y menor que B, la primera vale 1 y la segunda vale 0. Quiere decir que esto vale 1, por lo tanto K está prendido. O sea que todo esto vale 1, entre A y B y K está prendido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y si T es mayor que B, si T es mayor que B, ergo es mayor que A. Por lo tanto, esto y esto están prendidos, valen 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces se anula esto y para T mayor que B, esta expresión también vale 0. ¿Está claro o no? Quiere decir que para valores menores que A, esto vale 0. Para valores mayores que B, como esto vale 1 y esto vale 1, se anulan, vale 0, y entre A y B vale 1. Esta expresión, por lo tanto, la prende acá entre A y B. Y menores que A y mayores que B, la apaga a una función K que está multiplicando acá. Si no está K, vale 1. Eso es lo que se llama pulso. ¿Está claro o no? Sí, profe, claro. Sí, profe. Esto también me sirve para escribir en forma compacta. No puse un ejemplo, pero, por ejemplo, si yo tengo funciones continuas por tramos, puedo ir apagando y prendiendo funciones utilizando KB6. ¿Me entienden o no? O sea, a una función la prendo entre A y B, la apago para valores menores que A, mayores que B. A otra función la prendo entre B y C, a otra función la prendo entre C y D. Entonces supongamos que es una función que es no es una composición, sino que son varias funciones continuas por tramos. Y yo la puedo escribir en una sola ecuación a todas utilizando funciones de Heaviside. ¿Está claro o no? Sí, profe. Por ejemplo, si yo acá hubiera tenido otra función, K2, la puedo prender entre B y C. O sea que K2 estaría acá, ¿no? Tomaría un valor cualquiera, prendido entre B y C, y se apaga para los otros valores, y entre A y B está prendida acá. ¿Está claro cómo es el sistema? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Algo de eso vimos ya en la parte Práctica. práctica. Bueno, la transformada de T menos A, de H de T menos A, es esta. Creo que al principio de la clase hicimos la transformada de Heaviside. Y la transformada de T menos B, de H de T menos B, es esta. Quiere decir que la transformada de H por T menos A por menos H por T menos B es esto. La resta de estos dos, por linealidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Otra función interesante es lo que se llama el impulso unitario o delta de Dirac o Dirac. No sé de dónde será don Dirac. El impulso unitario o el delta de Dirac es un modelo matemático de
de alguna magnitud muy grande en un tiempo muy pequeño. O sea, estoy modelizando matemáticamente, a ver si está el gráfico. Bueno, acá está un gráfico. Estoy modelizando matemáticamente una magnitud física, que no sé cuál es, muy grande, en un tiempo muy pequeño épsilon. Si épsilon es muy pequeño, 1 sobre épsilon va a ser muy grande. ¿Me siguen? Entonces, observen que yo tomo esta expresión sería centrada en el origen. Prendo en h de t y apago en h de t menos e. Pero como es muy chiquito e, va a ser un chispazo en un tiempo muy pequeño. Chispazo, digo, hablando en términos eléctricos, pero ¿se entiende lo que quise decir? Sí, profe. Claro, va a tomar valores muy altos en un instante. En un instante épsilon, muy chiquito. Y ese chispazo puede ser, en lugar de estar en t igual a 0, puede estar en t igual a a. Entonces se prende en t igual a a y se apaga en t igual a menos épsilon, a más épsilon. Y como va multiplicado por 1 sobre épsilon, es el área de este rectángulo. Esa área es unitaria, ¿estamos de acuerdo? Por eso se llama impulso unitario. ¿Lo entendieron a este modelo matemático de esto? Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Si yo quiero que tenga, a ver, esta expresión es una aproximación, pero si yo a épsilon lo hago tender a 0, esto va a tender al infinito. La magnitud de la barra, ¿estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, si yo lo hago tender a 0 a épsilon, voy a tener el modelo matemático del impulso unitario o delta de Dirac. Entonces, si el modelo matemático dice que hay que tomar el límite de delta E de t cuando épsilon tiende a infinito, y el modelo matemático de delta de t menos a, tomo el límite de delta E de t menos a cuando épsilon tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La transformada de Laplace de este modelo, recuerden que es la transformada de h de t por h de t menos a por la transformada menos la transformada de h de t menos a menos épsilon por 1 sobre épsilon, que es una constante. Por lo tanto, sacando factor común, me queda esta expresión. Cuando yo tomo el límite cuando épsilon tiende a infinito, se aplica en L'Hopital, queda e a la menos as. O sea que esta es la transformada de la delta de Dirac. Observen que acá se toma el límite de esta expresión cuando épsilon tiende a infinito. Yo apliqué L'Hopital
y sale esto. Cuando epsilon tiende a 0, disculpen. Entonces la transformada de la delta de Dirac es E a la menos AS. Y si A fuera 0, queda E a la menos S. Y como S tiende a 0, no, me queda 1. Cuando A es 0, me queda 1 la transformada. Porque todo número elevado a la 0 es 1, claro. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Se entiende hasta ahora? No les veo las caras de asustado, así que no sé si entendieron o no. Ayer en otra materia les decía a los alumnos, no les veo las caras de asustado, o sea, yo no les veo la cara. Estoy hablándole a la máquina, entonces no sé qué gestos harán, si lo entienden o no lo entienden. Por eso yo les pregunto cada rato, y si tienen alguna duda me interrumpen. Sin miedo. La transformada inversa de Laplace. Si usamos la transformada para ir a un dominio S, yo tengo que volver del dominio S al dominio T, aplicando la n a la menos 1, la transformada inversa. La transformada inversa es una integral a donde los límites de integración vienen dados por un gamma. A ver si nos entendemos. F de S si probablemente no sea analítica, entonces F de S va a tener singularidades, puntos donde no es analítica. Estamos hablando de funciones complejas. Entonces, el gamma es una línea vertical de tal manera que todas las singularidades quedan a la izquierda. O sea que todas las singularidades de F quedan a la izquierda de la línea vertical. Esta línea vertical es gamma. Ahí está gamma, ¿eh? No se ve bien, pero ahí está gamma. Y esta integral se llama integral de Brownish. O Fourier-Mailin. Bueno, estas son las condiciones para la existencia de la integral. De nuevo, al ser integral impropia, tiene que converger. Y acá están las condiciones de convergencia. Hay distintos métodos para calcular transformadas de Laplace. Transformada inversa, disculpen. Transformada inversa. L a la menos 1. Observen que esta función tiene una singularidad en menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, Quiere decir que mi gamma va a tener que estar a la derecha de menos 1. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Entonces yo tomé un contorno con gamma 0, de manera que la singularidad quede a la izquierda de esa recta vertical. Se toma un contorno y se cierra el contorno, o sea, se toma la línea recta gamma 0 y se la cierra de manera que la singularidad quede adentro de ese contorno y a la izquierda de la recta vertical. Observen que si yo aplico la definición, f de S va multiplicada por E a la ST diferencial de S.
Como esta función no es analítica, esta es la función 1 sobre s menos 1 al cuadrado, es mi función que yo quiero encontrar la transformada inversa. 1 sobre 2pi es de la definición de transformada inversa, y e a la menos st es este e a la menos st. O sea, 1 sobre 2pi y e a la menos st está acá. Como esta función tiene una singularidad en s igual a menos 1, yo puedo calcular el residuo en s igual a menos 1, por lo tanto la integral, si se acuerdan de la unidad 5, era 2pi por el residuo de esta función para s igual a menos 1. Si no se acuerdan, acá está escrito. O sea, que esta integral vale 2pi por el residuo de s igual a menos 1 por esta función. Y el residuo se calcula con una fórmula a donde va el límite y va un factorial, como acá no está derivada la función, mejor dicho, sí, no aparece el factorial. Y este 2pi que está en el denominador es este. Y este límite me da t por e a la menos t. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Lo que yo quiero mostrar acá es que la transformada inversa es una integral. Generalmente esa integral va a tener singularidades. Por lo tanto, para calcular esas integrales que no van a ser analíticas en el contorno de integración, aplico el teorema del residuo. ¿Está claro? Sigo. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo aplicar el teorema del residuo para calcular la transformada inversa de Laplace. Es un poquito más rápido ir a una tabla, ¿no? Y calcular. Bueno, acá, de nuevo me olvidé inversa acá. Yo les pido calcular la transformada inversa de Laplace aplicando el operador convolución. Recuerden que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Mejor dicho, la transformada de la convolución fg es igual a la transformada de f por la transformada de g. Entonces, observen que yo acá, como tengo un producto acá, puedo separar 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s menos 1. Porque si esto es el producto de dos funciones de s, quiere decir que las funciones de t, que yo tengo que encontrar las f1 y f2 de t, convolución para encontrar la función original. ¿Me entienden o no? Lo explico. Si yo acá tengo una función transformada, si yo encuentro la transformada de esta y le llamo f, y encuentro la transformada de esta y le llamo g, en el dominio t, a f y a g las tengo que
que aplicar la convolución para conocer la función original. ¿Está claro o no? Porque la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. ¿Está claro o no? Y acá yo tengo el producto, y acá yo tengo el producto de las transformadas. Entonces observen que yo digo que la transformada inversa de S cuadrado es T, y la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 es E a la T, pero no aparecen multiplicadas en la originalmente, sino que aparecen bajo el operador convolución. ¿Está claro o no? Sí, profe, está claro. Entonces, yo tengo que encontrar la convolución de estas dos ahora para encontrar la transformada inversa de esto. Y ahí está la convolución. De t a la menos t, e a la t tengo tau, e a la t menos tau diferencial de tau. Y ahí está el resultado. Si está claro, seguimos a la otra presentación. Profe, ¿podría volver a explicar Sí, profe, está claro. esta última parte del ejercicio, a la parte de la convolución? Sí. Vos acá tenés una convolución, ¿no es cierto? No mire esto. La transformada de la convolución es igual al producto de las transformadas de cada una de ellas. O sea, la transformada de la convolución t e a la t, este asterisco es convolución, es la transformada de t por la transformada de e a la t, que es lo que yo tengo acá. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, profe, sí, sí. Si yo quiero la transformada inversa de esto, entonces saco la transformada inversa de esta, que es t, y la transformada inversa de esta, que es e a la t. Pero no van a ir multiplicadas las transformadas inversas, sino que van con, voy a inventar un verbo, van convolucionadas. ¿Está claro o no? Van con el operador convolución. Entonces yo, para encontrar mi función original, tengo que calcular esta convolución, que es lo que hago acá. ¿Ahora te quedó claro? Sí, profe, sí, sí, ahora me quedó bastante claro. Muchas O gracias. sea, vos te vas, bueno, ahí tenés. Esta es la propiedad. Que la transformada de t por la transformada de e a la 2t es igual a la transformada de la convolución t e a la 2t, que es esto. O sea que la transformada de esto por la transformada de esto es igual a la transformada de la convolución, que es esto. Nada más que ahora lo hago al revés. Yo tengo un producto de dos transformadas, encuentro la función en el dominio t de las dos transformadas y luego hago la convolución y obtengo la función original. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Yo al menos de momento no, profe. Sería cuestión de intentar hacer el ejercicio a ver qué sale. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, terminamos por hoy. Así que nos estaríamos viendo el jueves.
¿Ninguna pregunta? No, profe, no